buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. En poquitas emisiones más vamos a estar cumpliendo el estreno de 300 capítulos de Política, Producción y Trabajo. En todas esas oportunidades hemos intentado que reflexionemos juntos sobre la importancia que tienen estos elementos que valorizan también nuestra propia comunicación, sobre la política, sobre la producción y sobre el trabajo. Ricardo. Y sobre la política vamos a ir al grano porque los tiempos corren, faltan 40 días para las elecciones y queremos saber cómo estamos en el escenario preelectoral. Federico González de González Valladares y Asociados, muchas gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es el escenario político de este momento? Bueno, en términos de intención de voto, empecemos por ahí. Tenemos a Daniel Scioli primero con 37,9. Tenemos segundo a Macri con 26,7, si no me equivoco, los decimales, y Massa muy cerca, 24,5. Esto significa que hay 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, en teoría. Sí. Bueno, acá con estos números habría balotaje, pero Scioli está muy firme, le falta muy poco. Y bueno, la oposición en este momento está dividida porque ese equilibrio que hay entre Macri y Massa, bueno, tal vez es bueno para Massa que venía medio rezagado y lo está como por alcanzar, pero no es bueno para la oposición porque, digamos, existe la posibilidad de que Scioli gane en primera vuelta, no llegando a 45, sino pasando los 40 y sacando... Pasando 40 y sacando 10 puntos de diferencia. ¿Y el votante de Macri es el mismo que el de Massa, entonces, para que en esos puntos vayan tan rápidamente de un lado al otro? Y son parecidos, sí, sí. Bueno, ahí hay un ánimo. Yo creo que acá se ha hablado mucho de continuidad, cambio, y como si ese fuera el versus que define el escenario. A mí me parece que es algo más básico, que es kirchnerismo y no kirchnerismo, y ni siquiera diría anti-kirchnerismo, porque hay mucha gente que no es anti-kirchnerista, pero la verdad que no quiere un gobierno que sea un signo de un signo diferente. ¿Y esa gente adopta de alguna manera o defiende el modelo que se implementaron, o por el modelo que se implementó en esta última década? Y me parece que esos son análisis que hacemos más nosotros y los políticos. Me parece que ahí hay otras lógicas que definen a la gente. Por ejemplo, a mí me parece que, a propósito de esta pregunta, lo que está pasando en este momento, que entre ellos se pelean los de la oposición, por ahí Massa lo pelean bastante a Macri, y eso va en contra del conjunto, ¿no? Entonces ahí la gente medio como que se asusta, bueno, pero al final los de la oposición se pelean y más vale malo conocido que bueno por conocer. Y eso funciona también en la cabeza de la gente. Porque es una campaña muy entretenida esta, por lo menos para los consultores debe haber sido una de las más divertidas, entre comillas, ¿no? Sí, no tiene desperdicio y lo que falta. Y en lo que falta, se incluye la presentación de los programas económicos que presentaron ayer Sergio Massa y Daniel Scioli a la misma hora y con escasas 4 cuadras de distancia. Por lo menos sí, es increíble, a veces es increíble cómo coinciden y cómo se... Es que son muy parecidos. La presentación de propuestas, ¿incide en la intención de voto realmente o es más que nada cubrir un espacio formal de la candidatura? No, creo que sí, que influye, hay algunas cosas que la gente escucha, pero lo que más influye es el ánimo de hacer las presentaciones. Cuando se dice no hay propuestas, si aparece alguien que expone que hay propuestas, entonces la gente dice, me gusta porque hizo propuesta. ¿Y qué propuso? No sé, pero me gustó que proponga. Y después hay algunas cosas que proponen que no pasan desapercibidas. En este caso faltaría que Mauricio Macri haga su presentación, pero en el caso de ayer, Scioli y Massa hicieron hincapié en 2 espacios diferentes. Scioli marcó un discurso muy coherente, con una acción muy coherente planteando cómo va a ser su desarrollo. Inclusive dijo que iba a traer 31.000 millones de dólares de inversión por año del exterior a la Argentina, que iba a construir 1 millón de viviendas a razón de 250.000 viviendas por año. Digamos, dio cifras, o sea, como cosas concretas. Massa se volcó más al tema de la seguridad, al tema de lo que está en la sensibilidad, en la epidermis de la sociedad. ¿Qué ayuda eso a un candidato? ¿En qué ayuda? ¿En qué favorece? ¿Cómo llega ese mensaje a la sociedad? Y bueno, es una pregunta amplia que habría que desmenuzar, pero vamos en líneas generales.
Hace poco hicimos una encuesta preguntando a quién perciben como el candidato que hace más propuestas, que era claramente Massa, y después en diferentes rubros, en la agenda económica, la agenda de la seguridad, la agenda educativa y científico-tecnológica, etcétera. Bueno, Massa claramente ganaba en la de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Y Scioli en la del trabajo y también, por ejemplo, en el atraer capitales andaba muy bien. Macri era la agenda económica digamos, eliminar el cepo, también atraer inversiones. Y cada uno tiene lo suyo. Lo que pasa es que siempre después termina pesando más lo económico que el tema de... ¿Lo económico que es? ¿El bolsillo, el día a día? Y claro, sí, porque en realidad el tema de la inseguridad, desde el punto de vista de la gravedad, es mucho más grave, pues está ahí en juego la vida. Pero lo que pasa es que ahí los seres humanos tenemos una especie de negación, bueno, eso es gravísimo, pero a mí no me va a pasar. Por más que hay señales de que le puede pasar a cualquiera, pero el bolsillo me pasa todos los días. Entonces, la gente está preocupada, en general ustedes alcanzan a medirlo, por una posibilidad de que las elecciones no sean muy prolijas, sigue flotando esta sensación de un posible fraude que no ha sido comprobado, así como estrictamente la palabra, el significado de esa palabra. Yo no sé si la gente piensa eso y tiene la preocupación. Ahora, si uno les preguntara, me parece que sí. Lo que pasa es que desde hace mucho tiempo en la Argentina vive como una especie de clima de inminencia de que algo va a pasar complicado. Después por ahí nunca, parece que amaga, pero al final después la realidad termina siendo un poco menos dramática de lo que parecía. Es la sensación que se impone a través de los medios, o sea, se mediatiza esa sensación, claro, más que nada. Exacto. Por ejemplo, lo que pasó en Tucumán parecía, bueno, ahora se viene en Chaco, y bueno, no pasó nada. Por suerte, ¿no? Pero bueno, va a estar complicado esa noche del 25, va a ser muy larga. La provincia de Buenos Aires es el escenario donde hay candidatos más fuertes, más de peso, pero además tenemos el 38% del electorado allí. Sí. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos Aires es muy difícil de medir porque hay que ser realista y medir boletas, ¿no? O sea, que incluya presidente y gobernador. Los colegas por ahí, inclusive nosotros, a veces nos tentamos en preguntar gobernador como si fuera una elección separada. Cuando preguntamos así, va primero María Eugenia Vidal y que le saca algunos decimales a Aníbal y Felipe a unos 4 puntos. Pero no es realista. Cuando preguntamos por boleta, claramente... es decir, que tracciona al presidente, el candidato a presidente. Y bueno, ahí hay mucha diferencia entre Aníbal y Vidal, que es segunda, y Felipe está ahí como avanzando lentamente, y es un candidato importante Felipe, eso está claro. En la medida en que Massa se recupere, Felipe, bueno, Felipe Solá, ¿no? Puede dar pelea importante, ¿no? Así que está abierto eso. Federico González, muchísimas gracias por traernos esta información, este análisis aquí a Política, Producción y Trabajo. Gracias. Nos reencontramos después de una breve pausa. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Analizamos la política, el escenario electoral, preelectoral, digamos, con Federico González. Ahora vamos directamente al trabajo, a los sistemas productivos. Y en los sistemas productivos la logística es imprescindible. La logística hoy significa transportes ferroviarios. Julián Larroca
es gerente de planeamiento de Trenes Argentinos Cargas y Logística. Gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Muchas gracias por la invitación. El foco de Trenes Argentinos Cargas y Logística hoy está en la recuperación del ferrocarril Belgrano Cargas. Así es. Desde el año 2013, en el marco de poner al servicio de la política económica como herramienta de desarrollo productivo los ferrocarriles de carga, se tomó la decisión de la reconstrucción de tanto la línea Belgrano como las líneas San Martín y Urquiza del sistema ferroviario de cargas en Argentina. ¿Y qué significa recuperar el ferrocarril Belgrano Cargas para la economía nacional? Para nosotros hay dos cuestiones importantes. Por un lado, recuperar al ferrocarril en términos de su infraestructura, de su capacidad de transporte, de su escala, y por otro lado, ponerlo al servicio de la producción. Porque esto es importante señalarlo, que no es solamente la reconstrucción del ferrocarril como parte del sistema productivo, sino que tenga un impacto real y verdadero para la mejora de la competitividad de la economía. Digamos, Mejorar la competitividad significa bajarle los costos, sobre todo a la producción primaria exportable. Totalmente. Bajarle los costos y darle al sistema de cargas capacidad para poder transportar. No solamente, pues si uno mide cómo va a seguir aumentando la producción en general en Argentina, si uno no tiene un permanente aumento de la capacidad del sistema de transporte, empiezan a aparecer cuellos de botella. Y entonces el ferrocarril tiene las condiciones para darle al sistema productivo mayor escala y mejores costos, menores costos. Los exportadores de Mendoza, por ejemplo, verían reducidos un 72% los costos del transporte. Así es. Por ejemplo, para la cebolla, para el ajo, para... Una de las primeras experiencias que tuvimos en la nueva política comercial de la compañía, que fue este acercamiento hacia los pequeños productores y a las economías regionales, fue una experiencia que tuvimos, que empezó el año pasado, con convenios que hicimos, tanto con la red Comprar, que maneja todo el sistema de precios cuidados, y el mercado central, para tener un servicio entre Mendoza y el mercado central cuyo costo es un 72% menor que el camión. Y es cierto que el costo para un productor de soja o de porotos de Salta es más caro el transporte desde Salta a los puertos argentinos que de los puertos argentinos al destino final en Europa o Asia. Sí, totalmente. Eso, por un lado, el transporte terrestre siempre, de alguna manera, incluso por ferrocarril, es más caro que el transporte marítimo por una cuestión de escala del transporte. Pero la incidencia que tiene el transporte terrestre, sobre todo de las zonas del norte de Argentina, para llevar la mercadería a los puertos, es muy grande en los costos de la producción. Y el ferrocarril abarata sustancialmente esos costos. Pareciera que hay una confrontación entre el transporte terrestre de cargas automotor y el transporte ferroviario. ¿Tienen que confrontar necesariamente? ¿Tiene que desaparecer, desarticularse el transporte automotor o tienen que complementarse con el transporte ferroviario? Para nada, esa es una visión antigua de la logística, donde el ferrocarril y el automotor tenían una competencia que no se complementaban entre ellos. La logística mundial hoy en día toma de cada modo de transporte las virtudes de cada uno de ellos, y se trabaja mucho en la intermodalidad de las cargas. En ese sentido, nosotros tenemos una política hacia adelante de fomentar la intermodalidad a través de las bases logísticas y de la contenerización de la carga. Entonces, la gran virtud del camión, que es la capacidad de llegar puerta a puerta, que el ferrocarril no la tiene, se complementa con los bajos costos del ferrocarril para las largas distancias. Trenes Argentinos se ha propuesto varias metas. ¿Cuáles serían las más inmediatas, teniendo en cuenta que hay una gestión que culmina y que, bueno, por lo menos la oposición, pero también el oficialismo, en el caso de que Scioli llegara a la presidencia, se han comprometido a continuar con algunos de los planes en marcha? Sí, una cuestión importante es que uno de los principales ejes de nuestra gestión ha sido la firma de un convenio con la República de China, con una empresa de China, para la adquisición de material rodante y para la renovación de 1.500 kilómetros de vía. Este es un proyecto que tiene 4 años y ya empezó, están llegando los materiales y ya empezaron las obras, con lo cual eso tiene una continuidad garantizada. Lo que está en juego en la continuidad de la gestión y del próximo gobierno es cuál es la orientación que se le va a dar a la política. Nosotros creemos que es necesario darle una continuidad a las políticas
que se están desarrollando en el sentido de que el ferrocarril efectivamente esté al servicio de los productores del interior, que esté al servicio de la reindustrialización de la Argentina. Y eso es clave a la hora de la definición del próximo gobierno, ¿no es Pero en cierto? todo caso, con este plan que tienen firmado con China, que incluye que vengan los trenes tal cual armados fuera del país o que también puedan llegar a complementar con materiales para que se sigan produciendo en la Argentina a través de los talleres. Las dos cosas. Por un lado, toda la construcción de la vía se hace a través de constructoras locales. En este momento hay un gran volumen de obras que se están desarrollando en Argentina que dan trabajo a un montón de personas. Quienes van a recuperar las vías son empresas constructoras Son argentinas. empresas argentinas con trabajadores argentinos. Están en este momento construyendo y están al máximo de su capacidad productiva de construcción. Al mismo tiempo se trajeron partes de vagón, las partes importadas de los vagones para la reparación también local en los talleres nacionales de vagones de carga, que también tienen a toda la industria de talleres ferroviarios en Argentina al máximo de su capacidad trabajando. Y adicionalmente firmamos un convenio con fabricaciones militares para la construcción de 1000 vagones nuevos en una nueva planta que diseñó Fabricaciones Militares, que es una planta modelo en Latinoamérica. ¿Y qué cantidad de empleos se van a crear con la construcción de vagones, material rodante aquí en la Argentina? La planta de Fabricaciones Militares tiene una creación de empleo directo de alrededor de 200 trabajadores, pero además el impacto mayor está en que hay todo un desarrollo de proveedores de partes hacia la planta, que funciona como una matriz de ensamblado y que genera el desarrollo de un montón de proveedores locales en la zona de Córdoba de Río Tercero. Entonces tiene un impacto productivo muy importante. Así que se puede planificar la sustitución de importaciones también a través de todos estos planes. Absolutamente, digamos. La recuperación de estos 1.500 kilómetros de vías férreas con empresas argentinas y trabajadores argentinos, ¿cuántos empleos aporta también al sistema? No tengo exactamente el número de empleo directo, pero hay que tener en cuenta que la construcción de vías es una actividad de empleo de mano de obra intensiva, con lo cual y muy localizada en distintos lugares de la Argentina, digamos, muy esparcida a lo largo de todo el territorio, con lo cual el impacto es realmente muy importante. La reconstrucción de los ferrocarriles, ¿va a seguir teniendo al puerto de Buenos Aires o al puerto de Rosario como punto de destino final o va a tener un concepto más federal en la reconstrucción de la red ferroviaria? Es muy buena esa pregunta, porque el ferrocarril argentino nace con un esquema de extracción de las materias primas hacia los puertos. Uno de los ejes de nuestra gestión es justamente ir de a poco, no es fácil porque la estructura está muy pensada en términos extractivos, pero ir generando distintos polos de atracción de la carga para hacer una red mucho más pareja en todo el territorio nacional. Julián Larroca, gerente de planeamiento de Trenes Argentinos, Cargas y Logísticas. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Vamos a una breve pausa nuevamente. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria.
Roberto Bonetti es secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, de la seccional Capital, es un dirigente también de la UOM a nivel nacional. Roberto Bonetti, muchas gracias por estar en Política, Profesión y Trabajo. Gracias por la invitación. ¿Estuvo usted presente ayer en la presentación de la propuesta económica de Daniel Scioli como candidato a presidente? Sí. ¿Estuvo prácticamente todo el gremio ferroviario? Sí. ¿Estuvieron casi todos los gremios? Sí, prácticamente todo el arco de lo que es el movimiento obrero argentino, representando por sus máximos dirigentes, como el caso del secretario general de la CGT, el compañero Antonio Caló. Estaba en primera fila ahí. Estaba en primera fila, sí. Exactamente. ¿Y cómo se están preparando desde los sindicatos para las elecciones? ¿Ustedes tienen una participación activa en este proceso electoral? Totalmente activa. O sea, desde la Confederación General del Trabajo, esto se ha marcado en el último encuentro que se hizo en Costa Salguero, donde más de 3.000 dirigentes de diferentes gremios, de todos los gremios prácticamente, han dado su apoyo al compañero Daniel Scioli para su próxima candidatura, ¿no es cierto? Esto está. Y desde el caso específico de lo que es la Unión Obrera Metalúrgica, con muchísima anticipación. Bonetti, ¿qué quieren defender? Fundamentalmente el trabajo. O sea, para nosotros es fundamental la propuesta del compañero Scioli cuando dice desarrollo productivo, trabajo, generación de riqueza, distribución equitativa de la riqueza. Ustedes, por ejemplo, en el bloque anterior yo estaba escuchando que hablaban de lo que es suplantar importaciones, y justamente este seminario que nosotros estamos... Seminario de Tecnología y Trabajo, exacto, Desarrollo Productivo con Justicia Social. Organizado por la Confederación de Trabajadores Tecnológicos, tiene mucho que ver con eso, porque evidentemente en este sector, que es el sector perteneciente a la electrónica, la suplantación de importaciones es fundamental. O sea, prácticamente acá todos los productos se arman y hoy yo creo que el país y el desarrollo que se puede dar trae como consecuencia que evidentemente la suplantación de las importaciones nos abra nuevas fuentes de trabajo. Llama la atención la complementación de distintos gremios en esto, porque los trabajadores tecnológicos en otro momento no existían, pero también hace muy pocos años era impensable que pudieran estar unidos los trabajadores tecnológicos con los metalúrgicos. No es tan impensable si entendemos cuáles son las razones fundamentales del movimiento obrero argentino. O sea, nosotros tenemos una consigna que nos signara el general Perón, que fue su primer consigna: trabajadores, únanse. Y eso es lo que hicimos. Lo que pasa es que en esta actividad, la tecnológica, evidentemente abarca tanto, hay tanto por hacer hacia adelante. Abarca todas las actividades económicas. Todas las actividades, y fundamentalmente una actividad que es el software, donde, bueno, por ejemplo acá hay un criterio establecido en general en las multinacionales, es decir, que es algo que no está convencionado. Hoy tenemos en el país más de 200.000 trabajadores que trabajan en la industria del software que no tienen convenios. Y esto es una mentira. O sea, las organizaciones que integramos la Confederación de Trabajadores Tecnológicos, en sus convenios tienen marcada la actividad del software. El caso específico de la Unión Obrera Metalúrgica lo tiene en su convenio 260. El caso de los compañeros de UPSA, que son los compañeros de propiedad intelectual que representan a los trabajadores de propiedad intelectual, lo tienen también en sus convenios. Específicamente la Unión Obrera Metalúrgica hace 2 años atrás hizo un convenio con la empresa NEC Internacional, una multinacional, donde se han convencionado hasta los ingenieros en software. Entonces, el criterio que utilizamos con la Confederación de Trabajadores Tecnológicos, justamente, primero, poner como primer premisa, lograr que todos los trabajadores que no tienen convenio tengan. Entonces, en vez de discutir entre los gremios quiénes los representan, nos unimos, establecimos los márgenes de cada gremio para que eliminar esa discusión y que nos ocupemos realmente de los trabajadores. Este seminario el 24 de septiembre a partir de las 9:30, ¿tiene acceso libre para cualquier trabajador, para cualquier gremio? Sí, señor. Sí, señor. La Casa de los Trabajadores es abierta a todos los trabajadores. Trabajadores y empresarios. En este seminario están invitados representantes de los trabajadores, trabajadoras, representantes de los empresarios, sectores académicos y sectores de la investigación. La Argentina ha sufrido distintos procesos y los trabajadores metalúrgicos lo han sufrido aún más, sobre todo con estos procesos de desindustrialización, ¿no? Fundamentalmente entonces esta confederación que está también reforzando la actividad sindical de la UOM, ¿qué objetivos inmediatos persigue? Es justamente el que le decía recién. El primer objetivo, 2 objetivos fundamentales. El primero,
convencional a los trabajadores que no tienen convenio. El trabajador que no tiene convenio no tiene derecho a paritario, no tiene derecho a condiciones de trabajo, no tiene derecho a nada. Es lo que nosotros llamamos la meritocracia. Que el empresario, de acuerdo a lo que él supone es el mérito del trabajador, regula su salario. Esto no puede ser. En un país que felizmente, gracias al compañero Kirchner y a la compañera Cristina, desde hace 12 años los gremios pueden discutir sus salarios, que estos trabajadores no lo puedan discutir. La otra tiene que ver con un tema sindical. Y que es la creación de lo que nosotros llamamos gremios transversales. Evidentemente nosotros nos oponemos a eso, porque eso que desde muchos lugares se califica o se dice que es democracia sindical, lo que significa es la atomización del movimiento obrero, la disgregación de los trabajadores, y va en contra de lo que dije al principio. La primera consigna que lo dio quien nos dio el ser, que fue el general Perón. Trabajadores, únanse, no dispérsense. ¿Cuántos afiliados tiene la UON hoy? En este momento la UON es de alrededor de los 270.000 afiliados. 270.000, es uno de los gremios que mayor cantidad de afiliados tiene. Sí, pero nosotros en otra época hemos llegado a los 600.000. Y entonces, con esta confederación y con los otros gremios que podrían estar representados dentro de la UON, ¿aspiran a llegar a esa meta, nosotros, a ese número? Sí, por supuesto, es uno de los objetivos. Nosotros aspiramos a llegar a más trabajadores justamente con lo que propone el compañero Scioli. El desarrollo productivo, la suplantación de importaciones, algo que dijo ayer en su discurso, eso a nosotros nos va a abrir nuevas fuentes de trabajo. ¿Antonio Caló va a ser el anfitrión? Antonio Caló, por supuesto, Antonio Caló es el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, es el secretario general de de la Confederación General del Trabajo y también es el secretario general de la CTT. Está programado que el compañero Antonio Caló haga el cierre del seminario. Si Scioli llegara a la presidencia, ¿al movimiento obrero le inspira la suficiente confianza como para unirse? Totalmente, totalmente. La unidad del movimiento obrero es algo que siempre está sobre la mesa. Yo creo que los compañeros en algún momento esto lo van a realizar. Y lo van a realizar, por supuesto, yo creo que nosotros tenemos plena confianza y seguridad de que el próximo presidente es Daniel Scioli. Y dentro de ese contexto, evidentemente, la unidad del movimiento obrero va a ayudar a que el compañero Scioli, por supuesto, ¿cuál sería la actitud de los gremios si ganan Macri o Massa la presidencia? No, bueno, respetaremos la decisión popular. Nosotros somos, evidentemente, defendemos la democracia. Si hay otro candidato que evidentemente acceda a la presidencia del país, el movimiento obrero, como lo ha hecho siempre, tendrá que hablar y con quien sea el presidente. Lo vamos a respetar, no podemos hacer otra cosa. Roberto Bonetti, muchísimas gracias, gracias por a ustedes este por la diálogo invitación. con Política, Producción y Trabajo. Con usted nos reencontraremos la semana próxima aquí en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo.